Las vacunas siempre están dirigidas para proteger a las aves y existen un sinnúmero de protocolos para elaborar las vacunas. Las más actualizadas son las vacunas inactivadas, pero en esta inactivación hay que tomar en consideración que la parte antigénica no se vaya a producir alteraciones. Cuando la inactivación, por ejemplo, es térmica, podría dañarle al virus y entonces no existe una buena protección. Pero si una inactivación por irradiación, por ejemplo, ahí sí le permite tener una buena respuesta a la vacunación. Entonces, también hay vacunas que están inactivadas, que están evolucionadas, que son las que más se van utilizando, pero si hay algún cambio, si hay algún cambio que se haya alterado el antígeno en la inactivación, entonces las aves van a presentar un constante desafío y no se va a poder determinar un buen nivel de protección. También tenemos vacunas vivas y vacunas vectorizadas. Las vacunas vectorizadas que están sobre todo con la matriz de Newcastle y de viruela, orientadas sobre todo a la utilización en broilers, en pollos de engorde, una sola vez, por ejemplo. No se puede utilizar una segunda vez con viruela porque esos anticuerpos deberían actuar contra una segunda aplicación. Como la enfermedad es demasiadamente costosa, fijémonos, actualmente más o menos entre Estados Unidos 50 millones de aves muertas, México 30 millones, y si llegamos a los 100 millones de aves, estamos hablando de un valor más o menos bien alto, $1 billón, $1 billón. Consiguientemente, esta enfermedad produce una alta tasa de mortalidad cuando se presenta pues, con alta patogenicidad, y los costos y los daños económicos que le produce a la agricultura y al agricultor son elevados. Pero felizmente, debido a este concepto de un valor agregado muy alto, existen nuevas posibilidades de vacuna, porque ya se está trabajando sobre vacunas sobre el ADN y con buenos resultados. El Instituto Pittsburgh de la Universidad de Inglaterra entonces ha desarrollado una vacuna experimental con buenas perspectivas, que desarrolla una dirección hacia la hemaglutinina de H5N8, que es lo que están trabajando, y que está orientada a producir una alteración de las cadenas livianas y pesadas del antígeno. ¿Y qué van estas cadenas? Van a ir contra la presentadora de antígeno, que son las células del virus, CD83. Entonces, en esta vacuna no hay virus vivo. Entonces, no hay propagación viral, entonces no se puede expandir la enfermedad. Y con muy buenas perspectivas, esperemos de que por los altos costos que esto representa, pues pueda presentarse ya en forma comercial y pueda irse aumentando. Pero además también de eso, existen otros tipos de vacunas que están orientadas, por ejemplo, en Holanda. La Universidad de Holanda ha preparado ya una vacuna también que es a base de virus muerto. Y son partículas virales que pueden ser expandidas en el aire para tratar de minimizar la aplicación de la vacuna individual. Entonces, pienso que la industria va a tener perspectivas en adelante de nuevos sistemas de vacunación y nuevas vacunas que van a conseguir, sobre todo, es que no exista la propagación viral. Sí,
La propagación debería basarse en un concepto que es básico y que no se permita el contagio, la irradiación del virus patógeno a poblaciones que son susceptibles. Pues la bioseguridad son procesos, son condiciones que uno experimenta para evitar el contagio de un virus patógeno frente a una ave susceptible. Por eso es importante que el primer eslabón es la bioseguridad para controlar cualquier enfermedad. Pero claro también que la vacuna va a entrar dentro de este concepto de control de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos ya del control de enfermedad, entra un sinnúmero de factores que está dado por programas. Hay unos programas que son preventivos, hay unos programas que son estructurales, hay unos programas que miden el riesgo. Y si esos riesgos, entonces habría que ver estrategias sanitarias, estructurales, que puedan minimizar ese contagio. Fíjese que debido ahora a la preocupación de los agricultores, que apenas existe una elevación pequeña de mortalidad en sus granjas, sobre todo en granjas que son de múltiples lotes. Existe un nivel de propagación, no hay una necropsia, no hay una indicación de que pudiera estar afectado de una o de otro tipo de enfermedad. Entonces lo que hace el agricultor es que saca a vender a su mercado, entonces expande esto. No le justifico, pero sí le entiendo que en esos casos que si les llega una enfermedad y le van a matar 80.000, 100.000 aves y no hay ninguna recompensa económica, entonces él está angustiado. Y bajo esa angustia uno debería entender que el Estado, las instituciones tienen la obligación de hacer cursos para indicar de forma bien clara qué es la enfermedad, cuáles son los signos que está presentando la enfermedad. Es una enfermedad de baja patogenicidad y una enfermedad de alta patogenicidad. Muchas de estas infecciones realmente no existen muchos síntomas y lesiones. Recordemos que todas las enfermedades dan signos y lesiones. Entonces, estas de baja patogenicidad podría confundirse con otros elementos que puedan incidir en las granjas, y, sobre todo virales como Newcastle, bronquitis, y en las provincias que hablábamos de Cotopaxi y Tungurahua, sobre todo laringotraqueitis, y con el inconveniente de que para laringo están utilizando vacuna viva que da latencia y que en algún momento de estrés, esa latencia puede recombinarse con el virus de influenza y causar una variación de tipo que no le va a cubrir ni siquiera la vacuna. Entonces, en zonas donde hay estas enfermedades endémicas, es necesario establecer mecanismos que le indiquen cómo está esa respuesta de las vacunaciones a esas enfermedades de bronquitis y Newcastle, que son endémicas de nuestro medio. Yo creo que debería haber un mapa epidemiológico que tenga una injerencia oficial. Entonces, ir determinando los focos de infección, ir determinando los cercos, los focal y perifocal, y ir determinando a través de la necropsia en primera instancia, y luego, pues, con pruebas de serología, ver cómo están no solamente influencias, sino cómo están las enfermedades, sobre todo en esas provincias de Newcastle, de bronquitis y de laringe. Entonces, mediante eso, vamos a ver si es que existe una elevación de títulos a través de la línea base, y entonces deberíamos establecer condiciones. Yo veo aquí en el laboratorio han llegado aves que no coinciden con las fotos que tenemos de la OIE, de la FAO, y de que son exposiciones de alta patogenicidad. Y la intención quise hacer un
un reporte de qué estamos observando a principios de esta influenza. Pero por ahí se me había inmiscuido en algún error de localidad. Me acusó de que había estado evitando la mortalidad de una granja que estaba contaminada y que yo no he ido a esa granja, sino ha sido 4 aves de muestrario aquí. Entonces, no solamente en este caso, porque he atendido algunos casos, estoy encontrando una alteración a nivel de pulmones. Entonces, hay unas hemorragias pulmonares, hay una alteración que no corresponde a ninguno de los virus. Entiendo que puede ser una combinación de varios agentes causales, pero también me ha causado un poco de extrañeza que riñones también están muy afectados en las aves ponedoras. Hay una contracción renal bastante marcada, que puede también indicar que se pueden ser variantes de la 1635 y del cepa X de los X. Entonces, no podemos descartar ese tipo de lesiones que puede confundirse, tanto respiratorias, cuanto digestivas y cuanto de producción. Entonces, necesitamos, claro, tener un seguimiento de cómo van los focos, un seguimiento del análisis, un seguimiento de las reuniones con los avicultores para explicarles cómo va más o menos la enfermedad y tratar de minimizar lo que más se pueda para que no vaya a pasar a un proceso de alta patogenicidad. Yo tengo una preocupación de por qué se está regando un poco este asunto, como decía al comienzo, este asunto de la sospecha de la enfermedad. Entonces el agricultor dice, tengo un ligero aumento de mortalidad, lo que primero va a hacer es vender esas aves y esas aves van a ir al mercado. Entonces tiene que haber una regulación oficial de la movilización de esas aves hacia los mercados. Porque si el mercado va a todos los comerciantes que sacan material de las granjas y van al mercado, de seguro van a ir contaminando todos los mercados posibles. Y entonces yo entiendo que si ya se va a aprobar un programa de vacunación, tiene que establecerse todos los mecanismos que la OIE establece en estas situaciones. Y uno de esos es el control del movimiento de todo lo que está relacionado con granjas que están presentando la enfermedad y con zonas que pueden recibir la irradiación de esta enfermedad. Lo más importante de la vacuna es impedir la propagación viral. Esa propagación, vemos que abiertamente están en granjas sospechosas que están llevando a todos los sitios. Nos preocupa mucho la parte de la costa en donde existe una gran población de broilers y en donde existen aves acuáticas que están muriendo en las riberas del país. Entonces, ese seguimiento que tiene que hacerse de forma ordenada, con protocolos, con comunicación abierta hacia todos los sistemas de que estamos interesados. Ahora mismo no sabemos qué ha pasado, si se paró la enfermedad, si hay más brotes, no hay nada. Entonces, la única forma de poder colaborar entre todos es la información, tanto particular como oficial.